En temas de adaptación, diría yo que hemos avanzado muy lentamente. Hay un conjunto de instrumentos e instituciones que han sido acordadas en los últimos años y que hacen al régimen institucional climático. Voy a referirme al Comité de Adaptación, al Comité de Tecnología, que ya está en el bloque temático de medios de implementación al que me he referido al principio, la red de tecnología, que todavía dan sus primeros pasos y no avanzan de manera consistente. Uno de los temas centrales en medios de implementación ha sido la necesidad de establecer acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual, es decir, patentes y licencias sobre tecnologías que puedan ser usadas por los países en desarrollo para fines de mitigación y adaptación. Y este es un tema muy resistido en la COP16 en Cancún, donde Bolivia tuvo una posición durísima, pero ha sido abierta nuevamente en la COP18 con el vigoroso liderazgo del G77+, particularmente de la coalición de la que formamos parte varios países, incluyendo a la India, y hemos logrado la inclusión del tema de derechos de propiedad intelectual como un tema central en la agenda climática. En lo que hace a mecanismos ya concretos, instrumentos de implementación, decía yo que es importante resaltar dos mecanismos. El mecanismo no basado en mercados de gestión integral de bosques a través de la adaptación y la mitigación, dos acciones conjuntas en el marco de este mecanismo. No basado en mercados, lo repito, esto es central, porque la tendencia es construir mecanismos que promueven mercados de carbono en un contexto internacional donde los mercados de carbono están haciendo aguas. La tonelada de carbono ha bajado de alrededor de 39, 40 dólares a 60 centavos de dólar, ¿no? Es decir, los mercados de carbono no funcionan como fuentes de financiamiento, que es el incentivo previsto para promover acciones de mitigación, y no tienen demanda en un contexto mundial donde los países, a propósito de la crisis financiera, están, en lugar de crecer en términos de emisiones, promover su reactivación industrial, que va a suponer también un incremento de emisiones. En lo que hace a mecanismos, Bolivia ha logrado posicionar este mecanismo que me refiero. Se ha abierto un programa de trabajo en las negociaciones internacionales que ha trabajado todo este año. En la COP19 intentaremos posicionar una resolución más consistente a propósito de este mecanismo. ¿Y qué implicaciones prácticas tiene este mecanismo? Se trata de un mecanismo conjunto de adaptación y mitigación que asume que los bosques no solo capturan carbono, también son escenario de acciones de adaptación, y que debemos construir un conjunto de indicadores que nos permitan integralmente fortalecer las acciones de vida en los bosques, aquellas vinculadas a las funciones ambientales de los bosques, agua, provisión de alimentos, biodiversidad, y aquellas vinculadas también a la mitigación en lo que hace a la captura de carbono. Estas funciones ambientales deberían ser fortalecidas de manera integral y habrá que construir un paquete, un set de indicadores a ser cumplidos a través de financiamiento directo a las comunidades, en fin. Los créditos, entre comillas, es decir, la contabilidad de carbono reducida, capturada por esos bosques, deberá ser una contribución a la mitigación global, y no necesariamente un bien o una mercancía a ser incluida en el mercado toda vez que se asumiera que esto genera ingresos económicos como forma de incentivo a las acciones de mitigación. Las acciones de adaptación y mitigación en los bosques deben hacerse con la finalidad de contribuir a la solución a la crisis climática, por supuesto también con beneficios relacionados con alimentación, con biodiversidad, con conservación, con reducción de deforestación, degradación y erosión de suelos, pero también, por supuesto, en la perspectiva de lograr un aporte mundial a la mitigación sin que ello suponga ingresar en los mercados de carbono, que tienen estos riesgos
que he señalado inicialmente a propósito del presupuesto del carbono, que van más allá de una lectura o una oposición aparentemente ideológica a los mercados de carbono o a los mercados per se o a la mercantilización de las funciones ambientales per se, sino que plantea incluso fundamentalmente una crítica a un sistema que no contribuye a solucionar la crisis climática y que encierra los graves riesgos de vender papeles y de generar doble contabilidad, vender permisos de contaminación y generar doble contabilidad. Estos riesgos evidentes, señalados ya por documentos oficiales como el de PNUMA, al que me he referido inicialmente en esta conversación que estamos teniendo con ustedes. Pero además el mecanismo de daños y pérdidas, un mecanismo importante, igualmente posicionado en la COP18, que tiene que ver con la construcción de un conjunto de procedimientos, de instituciones y de acciones que permitan atender rápidamente, con financiamiento, con asistencia técnica, con acompañamiento en políticas de Estado, en acciones directas de respuesta a relocalizaciones poblacionales, migraciones climáticas generadas por eventos extremos, daños a economía y agricultura, impactos gravísimos en condiciones de vida, en servicios, etcétera, que requerirán movilización global de medios de asistencia humanitaria, en fin, y que cada vez conmueven al planeta y que serán más recurrentes en los próximos años en un escenario de cambio climático grave como el que se avisora. En un contexto como este es previsible y necesario contar con un mecanismo que nos resuelva rápidamente la atención humanitaria, ambiental, técnica, financiera a estos requerimientos que serán cada vez más constantes, en lugar de que los países afectados tengan que recorrer el sombrerito para la colaboración humanitaria o tengan que lanzar una voz de auxilio. Necesitamos un mecanismo institucional de Naciones Unidas que atienda estos casos y que sea operativo y que sea eficiente y eficaz en esta dirección. Oportuno sobre todo. Bueno, los países desarrollados han resistido a avanzar en la discusión de este tema fuertemente, toda vez que les preocupa cuántos recursos financieros tendrían que colocar en este mecanismo, porque por supuesto se ha sugerido la necesidad de colocar estos recursos financieros. No obstante esta resistencia, se ha logrado aprobar un texto de resolución y se ha desarrollado un programa de trabajo a lo largo de este año. Esperemos que en la COP19 tengamos ya una resolución más clara sobre el tema del mecanismo de daños y pérdidas. Dos mecanismos fuertemente posicionados, ambos promovidos en el caso de Bolivia y el ALBA y la coalición que forman ambos denominada países o grupo de países de afinidad. Importante señalar la necesidad que los países emergentes en el contexto del bloque temático de mitigación que señaló al principio hagan esfuerzos notables, esfuerzos significativos en mitigación. China tiene ahí una responsabilidad importante, lo está haciendo. China está haciendo esfuerzos notables en reducción de emisiones, tiene un plan ambicioso de mitigación climática, tiene capacidades para responder en esa dirección y es importante que siga ese camino. Pero lo que no es admisible es que países desarrollados condicionen sus ofertas de mitigación a que China o que otros países emergentes hagan lo propio. Esta es una suerte de chantaje que no debemos aceptarlo, lo hemos expresado en las negociaciones. Es responsabilidad de los países desarrollados hacer ofertas de reducción ambiciosas y cumplirlas en el corto plazo y no supeditarlas a las ofertas de otros países. Pero hay un tema aquí central que hay que introducir en la discusión, que yo lo dejo sobre la mesa, lo vamos a conversar después, es el tema de equidad y derecho al desarrollo. Es el tema de cómo se vinculan los factores relacionados con pobreza y las responsabilidades de erradicación de la pobreza en el marco de compromisos de reducción de emisiones. India ha estado en el pabellón de los acusados de los países desarrollados, endilgándoles una suerte de responsabilidad tanto o igual de grande o casi tan grande como la de la China en términos de reducción de emisiones, sin considerar que India tiene hoy 400 millones de pobres, tiene una agenda de pobreza urgente, creciente, un país que no está logrando resolver la erradicación de la pobreza y del hambre y que por tanto exige al mundo una agenda global de atención a este tema. Piensen ustedes
que de los 1.300 millones de pobres, 400 millones están en la India. ¿Cómo podríamos exigirle las mismas condiciones de mitigación a la India que las que se exigirían a Estados Unidos o a Inglaterra o a Francia o a Japón? No podría asumirse que ellos pueden asumir similares condiciones, requisitos y sistemas de verificación que los que tendría, por ejemplo, esos países desarrollados. India tiene, además que hacer acciones de mitigación, tiene que hacer acciones de reducción de pobreza. Y fíjense, esto nos trae al debate el tema del desarrollo. ¿Cuáles son los costos vinculados directamente a la mitigación climática? La mitigación climática tiene per se un costo económico. Piensen ustedes que, por ejemplo, el PNUMA ha considerado, ha estimado que el costo de mitigación por tonelada de carbono está en el orden de las $38 por tonelada. Es decir, eso supone costos en tecnología, costos en desarrollo de capacidades, costos vinculados a costos financieros, ¿no es cierto? Las estimaciones en términos de mitigación son impresionantes. Por ejemplo, se ha calculado que América Latina hacia el año 2030 aproximadamente la inversión en mitigación climática estaría en el orden de los 49 billones de euros, en el caso de India en 72 billones de euros, en el caso de África en 34 billones de euros. África, uno de los continentes más azotados por la pobreza, más del 50% de la población africana vive en condición de pobreza y es un continente azotado por el hambre, la morbilidad, la mortalidad infantil, índices bajísimos de escolaridad, enfermedades crónicas de la pobreza y de la miseria, en fin. O sea, los costos de mitigación climática que suponen cambios de tecnología son altos. Pero los costos de adaptación también son altos, están estimados entre 30 y 100 billones de dólares anuales por el Banco Mundial. Los costos de erradicación de la pobreza tienen también una importancia sustancial y están vinculados a la provisión de servicios, la generación de empleo, la provisión de mejores condiciones de vida. Los costos asociados al desarrollo, es decir, también el crecimiento es importante, no es la variable central. Insistimos desde la visión nuestra del vivir bien y la madre tierra, que el vivir bien va más allá del crecimiento económico, pero crecimiento es igualmente una variable a considerar. La curva de crecimiento del PIB y la curva de emisiones son dos curvas que van casi paralelas, en algún momento hay que desasociarlas y eso supone inversión en tecnología, cambio en los patrones de producción, cambio en los patrones de consumo. Aquí también tenemos un costo asociado. El costo de los daños y pérdidas está calculado aproximadamente en 3% del PIB global y es un costo que se carga a los países en desarrollo. Es decir, costos de daños y pérdidas, costos de erradicación de la pobreza, costos de mitigación, costos de adaptación y costos de daños y pérdidas son costos importantes que sumados hacen a una visión que nos dice cambio climático no puede separarse de desarrollo y erradicación de la pobreza, está intrínsecamente ligado. Por eso es la insistencia de los países en desarrollo de plantear el tema de equidad. China es un país que ha disminuido drásticamente su pobreza. En los años 80 tenía alrededor de 800 millones de pobres y hoy tiene alrededor de 173 millones de pobres. Es una disminución impresionante, un reto gigante que China lo ha asumido con gran eficacia, con gran entereza, pero basado en un modelo de economía alta en carbono. China depende de la fuente energética fósil que es el carbono, que es una de las fuentes energéticas altamente emisoras que es el carbón y que hace que casi el 80% de su matriz energética está basado en carbón. Por tanto, la energía con la que ha movido este esfuerzo de desarrollo y erradicación de la pobreza ha estado basada en altas emisiones. Estos modelos de desarrollo tienen que cambiar, pero tendrán que cambiar con una visión de equidad. Europa, Estados Unidos han tenido la ventaja histórica
de lograr pasar de energías fósiles a energías renovables. No lo han logrado en plenitud. Todavía hay países desarrollados que siguen dependiendo del carbón, y esa es una paradoja en un mundo que, en países desarrollados que están ya planeando colonizar Marte en los próximos 30 o 40 años. ¡Qué paradoja! Seguimos dependiendo del carbón y del petróleo. Estos son temas que les dejo yo en el debate, en la mesa de discusión, sugiriéndoles en consecuencia una reflexión que vincule, quizás en estos términos, ustedes nos ayudarán a mejorarlos, a enriquecerlos, el tema de cambio climático con el tema de desarrollo. Un saludo para todos ustedes.